A veces no duele tanto perder a alguien, duele la versión de ti que solo existía cuando estaba ahí. Bienvenidos una vez más a su canal Pisando Firme. ¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos una vez más a su canal. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí conmigo, acompañándonos en otro capítulo más, ¿no? Y pues bueno, como ya lo vieron en el tema del día de hoy, hoy hablaremos un poquito sobre esta cuestión del apego, de cómo hemos sido parte de esta cuestión, ¿no? De vivirlo incluso. Entonces, pues como siempre, vamos con la pregunta inicial: ¿qué es el apego? Es un vínculo afectivo profundo hacia figuras significativas de la infancia, generalmente padre, madre o cuidadores principales, que les proporciona seguridad y con quien establecen vínculos emocionales profundos. La calidad del apego inicial influye cómo las personas se relacionan, confían en otros y gestionan sus emociones en la vida adulta. Pues bueno, la verdad es que, pues sí, muy cierto, el apego de alguna manera principalmente se empieza a generar cuando empiezas a tener estos vínculos con tus padres, con tus tutores, de alguna manera. Y pues bueno, vamos a ir ahorita desarrollando un poquito, como siempre, ya lo saben. Quizá vamos a hacer esto un poquito a prisa, la verdad. Ya que pues se trae un poquito el tiempo encima, pero pues bueno, vamos a hacerlo de la mejor manera, ¿va? ¿Qué tipo de apego tenemos? Para esto quiero pues darles un pequeño contexto y mostrarles los tipos de apego que pues bueno, que me encontré, ¿no? El apego seguro: personas que confían en los demás, se sienten dignos de amar y saben establecer límites saludables. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Ahorita vamos a irlos desarrollando cada uno de estos tipos de apegos y ver en cuál nos podemos identificar más, ¿no? Entonces, pues bueno, continuemos. Apego ansioso: muestran una fuerte necesidad de aprobación y temor al abandono. Pueden tener comportamientos dependientes o demandantes. Apego evitativo: tienden a evitar la intimidad emocional, valoran en exceso la autosuficiencia y pueden sentirse incómodos o incómodas cuando alguien se acerca demasiado emocionalmente hablando. Apego desorganizado: se caracteriza por una mezcla de miedo y deseo de cercanía. Las personas con este estilo pueden haber vivido experiencias traumáticas o relaciones caóticas en la infancia. Antes de continuar un poquito con las preguntas, vamos a identificar en qué tipo de apego estamos, ¿no? De alguna manera, yo en su momento he tenido esta parte quizá evitativa y ansiosa, ¿no? Creo que puedo identificarme un poquito con esas dos partes. Creo el ansioso todavía lo manejo un poco, ¿no? Pero también la cuestión de apego seguro, ¿no? Pero pues bueno, vamos a platicar sobre esta parte de apego ansioso y evitativo, que la verdad sí, en un momento tuve, ¿no? Tienden a evitar la intimidad emocional en el apego evitativo. La verdad es que, pues sí, en cierto momento traté de evitar como que ciertos vínculos emocionales, ciertos vínculos en relaciones sociales, como toda persona debe de tener, ¿no? Pero también venía esta parte ansiosa de, a lo mejor yo no demuestro, pero sí necesito que me ofrezcan, ¿no? El cariño, la atención de alguna manera, ¿no?
muy probablemente también ser, pues más que nada, tener el comportamiento dependiente de lo que hagas, de lo que me ofrezcas, de cómo seas conmigo, ¿no? Incluso si nos basamos un poquito la parte en relaciones de amistad, o los que yo creía que eran, pues, por un decir, mis amigos, cuando yo sufrí de bullying o incluso algún otro tipo de, pues, violencia, digámoslo así, ¿no? En cuestión de amistad, sí había esta parte de qué tanto daño me podías hacer. Si en algún momento tú me llegabas a hablar bien, si tú me ofrecías tu amistad, tu cariño como amigo, pues yo ahí estaba. No identificaba el que de a momentos no está chido, ¿no? Que todo lo demás, que si te burlabas de mí, que si decías cosas de mí, si me agredías y etcétera, etcétera, pues realmente no había una amistad, ¿no? Era nada más pues el hecho de quizá yo propiamente no sentirme solo, ¿no? Por esa parte, por querer convivir con alguien de mi edad de alguna manera. Entonces, actualmente sigo manejando un poquito el apego ansioso, pues sí, de alguna manera. El evitativo no tanto, o quizá ya de alguna manera nulamente. El apego ansioso sí, todavía hay como esa cuestión de, pues, querer, ¿no? De tratar de estar ahí con las personas que uno quiere, de que también sentirse querido quizá excesivamente, ¿no? De hecho, incluso haciendo un pequeño paréntesis, mi cuestión evitativa creo que también fue por en la infancia me demostraron en casa demasiado cariño, demasiada importancia, ¿no? Y el de alguna manera sentirme a veces ahogado con tanto cariño de alguna manera, ¿no? Que hoy en día lo entiendes y dices, fue bueno, ¿no? Trajo cosas muy positivas, te enseñan a incluso a ti mismo a saberlo demostrar a otras personas, ¿no? A tu pareja, a tus amigos también, ¿no? Incluso pues si en dado caso tienes a tus hermanos, ¿no? Puede variar en cualquier tipo de relaciones que tengas, pero sí es muy importante, ¿no? El cómo te demuestran el cariño en casa, en tu infancia, y cómo lo vas desarrollando de adulto, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que por ese lado, sí era la parte evitativa, ¿no? Casi siempre era de, pues la verdad, me sentí un poquito ahogado con eso y trataba de evitar, pues más que nada a mi mamá, ¿no? Bueno, no evitarla, sino pues más que nada la cuestión de, sí está muy padre, pero aguántame, ¿no? casi, pero pues bueno. Hablando un poquito de lo actual, el apego seguro, el saber poner límites, pues ya no es tanto un apego, ¿no? Ya es más la cuestión de poner un límite, de saber dónde sí incluso recibir cariño y dónde tú saber ofrecerlo, ¿no? Entonces, saber dónde poner esa raya de quizá también de protección, de no sufrir alguna cuestión emocional, ¿no? Volviendo a lo mismo en cualquier tipo de relación social. Y pues bueno, más que nada es esa cuestión. Vas aprendiendo conforme vas creciendo, conforme lo que vas aprendiendo, conforme lo que te va sucediendo en el camino, pues claro que aprendes a poner límites. ¿Qué pasa con quien no pone límites? Pues sigue sufriendo muchas cuestiones de apego y sigue sufriendo muchas cuestiones de emoción, ¿no? Tristeza, odio, ansiedad, depresión. Ya basándonos en algunos extremos, pues sí, la verdad,
Para muchos es difícil poner un límite y tener que engancharse en ese apego, y para otros, pues bueno, incluye un poco poder saber poner esa línea, ¿no? Esa limitante donde ya no quiero quizá más un vínculo contigo, ¿no? Por así decirlo. Quizá también lo hacemos a veces erróneamente, ¿no? Yo hace poco, y más adelante hablaré de eso, puse una línea donde yo menté la madre y se sintieron mal. No estuvo bien lo que yo hice, pero lo bueno es que se puso una línea y ellos también la pusieron. Todo lo que yo dije, pues aparte de eso, haciendo un lado eso, todo lo demás que yo dije, pues no fue mentira, ¿no? Pero pues bueno, continuemos con las preguntas. ¿Te da miedo que te conozcan completamente? Actualmente ya no. Me gusta que sepan cómo soy. Me gusta demostrar la personalidad como tal. Antes sí era un poquito el miedo, quizá, por no sentirme juzgado, privarme de esa cuestión de que me conocieran completamente. A veces también lo hice excesivamente, que me conocieran, pero de pa a fa, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión de límites, aprendes a poner esos límites de qué tanto dices, qué tanto no, pero siempre y cuando siendo auténtico, ¿no? ¿Cómo eran las muestras de cariño en tu familia? Pues bueno, ya como ya lo dije, pues bueno, yo nada más estuve con mi mamá, y pues la verdad es que demostró un cariño del cual ella no recibió, ¿no? Luego aprendes a ver ese tipo de situaciones y dices, sí, muy padre, muy bonito y todo, y en su momento, como niño, como adolescente, te incomoda quizá, y dices, ¿por qué es así? ¿Por qué sobreprotección? ¿Por qué demás? Pero luego dices, no, sí sirvió, ¿no? Porque a lo mejor pudiste haber sido una persona distinta, ¿no? Podrías haberte desviado del camino, ¿no? Y también viéndolo de la perspectiva de que ella no tuvo incluso ese cariño y por eso lo dio excesivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí muchas partes que vas entendiendo que también de alguna manera, tienes que ir pues acomodando, ¿no? Platicando incluso con ella misma, o bueno, con tus papás, ¿no? Cual sea el caso, para ver qué cuestiones hay que mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que incomoda? ¿Qué es lo que se puede quedar tal como está, ¿no? Digo, eso ya es perspectiva de cada quien. ¿Sientes que necesitas ganarte el amor de alguien? Yo en su momento, pues sí, claro, sin saberlo, ¿no? Claro que sentía que necesitaba ganarme el cariño de alguien a como diera lugar, ¿no? O sea, si yo me dejaba, pues de alguna manera hacer la burla de los demás, pues era como, me están aceptando, ¿no? Me están de alguna manera demostrando su cariño, ¿no? Por así decirlo. Si me dicen de cosas, etcétera, etcétera, sé que voy a formar parte de eso y sé que me quieren, ¿no? Porque incluso así lo puedes llegar a ver, ¿no? Esa cuestión de violencia, ¿no? Que es muy fuerte, la verdad. Que después ojalá podamos entrar en ese contexto ya más a profundidad, ¿no? Pero actualmente pues ya no, o sea, quien quiere estar y quien quiere demostrar su cariño y demás, mira, por mí no hay ningún problema si estás y lo que des, ofrezcas, recíproco, ¿no? Y si no estás, también no hay ningún problema, ¿eh? Yo no me desgasto, ya no, porque mucho tiempo viví con esa cuestión de por qué no están, por qué se fueron,
porque no quieren ser mis amigos. Y más que tener un apego es el deseo de que hubiera un apego, ¿no? De que hubiera realmente un vínculo con esas personas, pero pues no quisieron estar, ni modo, ¿no? Mucho tiempo deseé el apego con ciertos amigos, el apego con Arturo, que pues, se dice ser mi padre, el apego con quizá una pareja, ¿no? Porque claro que también pasé por esa parte, ¿no? Pero vaya, si ahorita actualmente puedo decirte que no, ya dejo fluir las cosas, acepto a las personas que están y las que no también, no, ya en su momento ya incluso se le sufrió por eso, ¿no? Y se aprendió de eso. Entonces, pues bueno, ¿has identificado cuando estás viviendo con apego? Pues realmente no siempre en X situación, en cualquier tipo de relación, no te das cuenta que estás viviendo en un apego, ¿no? Ya hasta después. Entonces, pues no, realmente no todos nos damos cuenta de que estamos viviendo en un apego. Ya hasta que te das cuenta del hecho de, es que yo necesitaba que la persona estuviera aquí porque yo así me sentía bien, ¿no? Es que yo necesitaba que la persona me aplaudiera o me diera palabras motivacionales para yo poder sentirme y levantarme y hacer las cosas, ¿no? De alguna manera. O yo necesitaba que la persona ahorita actualmente con las redes sociales me contestara los mensajes al minuto que yo se los mando, que esté al pendiente de mí, que siempre esté preguntando qué estoy haciendo, que no sé, le esté dando likes a las fotos, tonterías así de alguna manera. Eso es parte de un apego, ¿no? Y si no lo llegas a entender de esa manera, pues desgraciadamente es porque estás viviendo entonces en un apego, ¿no? ¿Cuándo te puedes dar cuenta de que estás viviendo en un apego? Cuando se termina la relación realmente, el vínculo, ¿no? O cuando incluso vas a terapia, ¿no? Que sería lo mejor para cada individuo, ¿no? Estar en una terapia y poder ir desglosando todo este tipo de cuestiones, pero pues bueno, ahora sí que eso queda en manos de cada uno, ¿no? ¿Qué duele más, que se alejen o que no te necesiten? Pues yo creo que las dos, ¿no? Que se alejen, pues obviamente duele, y más si no te dicen el por qué, ¿no? Que no te necesiten, pues sí afecta de alguna manera, ¿no? El hecho de pensar que incluso estaban porque recibían algo de ti, el apego propio que pueda tener cierta persona es el hecho de tú siempre dar todo a manos llenas con tal de que la persona no se vaya, con tal de que la persona pues sí, de alguna manera, incluso materialmente, emocionalmente, pues te brinde algo, aunque sea mínimo, ¿sí? Porque sabes muy bien que la otra está recibiendo más, claramente, inconscientemente. La otra persona está recibiendo más, pero porque tú lo necesitas a tu lado, ¿no? Por esa necesidad. Pero ¿qué duele más? Pues yo creo que se alejen, ¿no? A lo mejor, pues sí, también el que no te necesiten, pero más el que se alejen, y vuelvo a lo mismo, incluso cuando se alejan, si no te dicen nada, cuando se desaparecen así de la nada y dices, luego entra esta cuestión de muchas personas con ansiedad de ¿qué hice mal?, ¿no? ¿Te has quedado en una relación con tal de no estar solo? Yo no, realmente no. Yo en mis relaciones, la verdad no han sido pocas, tuve esta cuestión de yo cortar, ¿no?, el vínculo de alguna manera.
perdón, yo corté el vínculo con algunas relaciones y creo que sí estuvo mal como lo hice. Me afectó, sí, porque luego ya te das cuenta, por ahí dice se me fue la palabra del refrán, uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Y pues sí, la verdad es que luego te das cuenta de eso, ¿no? Cuando terminan las cosas, pues la verdad a veces por cuestiones muy estúpidas, ¿no? Hubo en otra relación donde, pues bueno, hubo muchas cuestiones de violencia, de palabras, de obsesión de alguna manera, de manipulación, y que pues a final de cuentas las dos partes terminaron afectadas, pero no estábamos por no querer estar solos. Más que nada creo era por esa cuestión de obsesión, ¿no? Que ahorita quiero llegar un poquito a esa parte. ¿Te han querido como necesitabas o solo como podían? Pues realmente pues las personas quieren como pueden o como aprendieron, ¿no? Como les dijeron que tenían que hacerlo, ¿no? Desgraciadamente hay personas que ni siquiera saben demostrar el cariño, ¿no? Desgraciadamente, porque pues vienen con esa perspectiva desde casa, ¿no? Yo tengo familiares así que nunca han sido cariñosos, y pues bueno, ahorita la verdad es que no doy tanta importancia ya a ese tipo de aspectos, ¿no? En su momento pues sí entra la duda, te afecta un poquito, sí, porque pues tú les tienes un cariño muy fuerte, entonces si dices por qué son así, ¿no? Pero pues bueno, claramente pues todo individuo sabe querer como les enseñaron o como pueden, ¿no? ¿En qué momento el apego se vuelve obsesión? Cuando no puedes ya vivir sin otra persona, cuando sientes que se te va la vida, ¿no? Porque la persona se va, cuando necesitas incluso, y desgraciadamente, ¿no? Hablando un poquito de la cuestión de violencia, ¿no? Verbal, incluso aunque te digan no sirves para nada, estás horrenda, etcétera, etcétera, hombres, mujeres, ese tipo de palabras, y más si las han recibido muchas veces desde casa incluso, el que te las digan es que me está dando una, entre comillas, validación, que es poco o mucho lo que valgo. También claramente las palabras positivas, aunque vengan con un poquito de hipocresía, no importa, pero esta cuestión de violencia verbal, pues sí, se afecta mucho en el apego y que lo vuelve obsesión, ¿no? Porque dices, es que eso es lo que valgo, ¿no? Positiva, negativamente, y se vuelve obsesión cuando necesitas recibir ese tipo de validación, ¿no? Cuando necesitas ser o crees que necesitas ser experto, perfecto, para que los demás te volteen a ver, ¿no? Para que no se alejen, para que te validen, ¿no? Como sociedad, como individuo, como amigo, como todo, ¿no? Es muy complejo, sí es complejo, pero entran muchas partes: violencia verbal, violencia física. Bueno, creo que la violencia física es más el apego de no estar solo. Creo que no es tanto la obsesión, es más un apego de es que me ama, dice que me ama, ¿no? Pero sí, la obsesión es más que nada esta cuestión de sentirte validado, aunque la otra persona te esté dando palabras o acciones positivas y negativas, ¿no? Vuelvo a lo mismo, es un poquito complejo, muy difícil de identificarlo, porque obviamente no todas las personas lo van a identificar.
¿Qué es lo que mejor se puede hacer? Trabajarlo, ¿no? Ir a terapia y que de alguna manera esas herramientas que te puedan dar te ayuden a después a poner límites, ¿no? A encontrar de dónde viene esta cuestión de tener que yo sentir a huevo esa validación, ¿no? Negativa, positiva. Y cómo terminó afectando a mi vida adulta, ¿no? Pero pues bueno, ojalá podamos adentrarnos un poquito más en este tema en otra ocasión, ¿no? ¿Qué tanto crees tú que has vivido en apego? ¿Te has dado cuenta en qué tipo de apego vives o has vivido? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues bueno, ya aquí se vio la obsesión, ¿no? Vuelvo a lo mismo, la obsesión puede venir de muchas maneras. Manipulación, validación, violencia, hipocresía y de alguna manera un positivismo no muy real, ¿sí? ¿En qué momento podemos dejar de sentir ese apego? En el momento en que encontremos de dónde viene. En el momento en que lo trabajemos en terapia, ¿no? El momento en que se decida no sentirse loco, no pensar que estamos locos por ir con un psicólogo, ¿no? El momento en que dejemos de tener ese tipo de pensamientos tan estúpidos, ¿no? Es lo principal. Entonces, desgraciadamente, por más de que hoy te diga, tú estás viviendo en apego, no te vas a dar cuenta. Porque muchas, o la mayoría de las veces, somos muy inconscientes de esa parte. Y todo lo que hemos hablado aquí en distintos temas, siempre voy a terminar diciendo lo mismo. De alguna u otra manera hay que trabajarlo, porque si no, nunca nos vamos a sentir 100% bien. Porque no vamos a saber identificar de dónde vienen todas esas cuestiones emocionales, de dónde vienen todos esos problemas, si lo quieres ver así, que atraemos, ¿no? Entonces, pues bueno, como siempre, quiero dejarles una frase final. Antes de eso, pues una disculpa si este capítulo ha sido un poquito rápido. La verdad es que se trae un poquito el tiempo encima y pues bueno, de todos modos, espero te haya agradado un poquito esto. Si quieres que se profundice más en esta parte o quieres algún otro tipo de tema, házmelo saber aquí abajo en los comentarios, por favor. Y pues nada, como siempre les dejo la frase final. El apego realmente no es malo. La cuestión es cuando no lo entendemos y se vuelve obsesión. Pues sí, el apego realmente no es malo. Más que nada y principalmente si lo empiezas a identificar. Y sobre todo, cuando el apego es positivo, cuando todo es recíproco. Cuando hay algo real y no hay personas a tu alrededor que solamente se están burlando quizás a tus espaldas o terminan afectándote de alguna manera aprovechándose de ti, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Recuerden, mi nombre es César Yepes. Suscríbete, dale like a este video si es que te gustó y pues como siempre te deseo lo mejor de lo mejor, que te vaya muy bien, cuídate mucho y les mando un abrazo. Chao, chao.